Bien, en esta segunda parte nos vamos a introducir al estudio de los medios de unión, donde vamos a estudiar los medios de unión ocluyentes, que directamente cierran los espacios intercelulares, los medios de anclaje que permiten la adhesión y que son los más importantes para el mantenimiento de las estructuras tisulares, las estructuras de los tejidos, que las células de los tejidos se mantengan unidos entre sí y con la matriz. Las uniones de comunicación que permiten el pasaje de sustancias iones de una célula a otra, y las uniones de señalización en las que no nos vamos a introducir porque tienen más que ver con la comunicación intercelular, pero sí vamos a mencionar brevemente. En estas uniones, en estos medios de unión, intervienen algunas de las moléculas de las que nosotros hemos ya hablado, como las integrinas y las caderinas. En las células epiteliales y en otras células, como las musculares cardíacas, los medios de unión se combinan y forman en conjunto lo que se llaman complejos de unión. Los medios de unión en esos complejos de unión se disponen en forma ordenada. Por ejemplo, en una célula epitelial tienden a estar las uniones de tipo ocluyente hacia apical, acá, luego uniones de anclaje, adherentes y desmosomas, son las adherentes y desmosomas. Acá estarían las que no están marcadas, las uniones de comunicación, y en basal las uniones entre célula y matriz. Las uniones, en este caso, son fundamentales también para establecer la polaridad de las células. En esta diapositiva tenemos un resumen de los principales medios de unión de los animales y el único descrito en vegetales. Y tenemos las componentes del citoesqueleto al que están adheridos, que son filamentos de actina o filamentos intermedios en general, excepto las uniones de comunicación. Luego, los adaptadores, que son las proteínas que permiten que se combinen estas moléculas de adhesión con distintos componentes intracelulares, especialmente los componentes del citoesqueleto. Y aquí las funciones que en algunos casos son importantes para dar forma, para mantener la tensión y también para la transmisión de señales. En el caso de las uniones ocluyentes, como decíamos, cerraban el espacio intercelular, y las uniones comunicantes obviamente permiten, como decíamos antes, el pasaje de pequeñas moléculas. Igualmente ahora vamos a ver cada una de ellas con detalle. Bien, esto es para recordar para los que, dado que tenemos un público heterogéneo, en algún momento vamos a hablar de esto. Entonces, dado que las uniones celulares se tienden a estudiar en los epitelios, aunque los tejidos epiteliales, aunque existen también entre células de otros tejidos, recuerden los epitelios de tipo simple, una sola capa, o de tipo estratificado cuando hay varias capas. Esto vamos a ver que es importante conocerlo para después comprender algunas cosas que vamos a ver. También recuerden que los epitelios tienen polaridad, polo basal, polo apical, y sus membranas tienen diferencias en las distintas localizaciones. Por ejemplo, la membrana que cubre la superficie basal o basolateral tiene distintas proteínas que la que cubre la superficie apical. Y básicamente
esto es la zona donde hay uniones ocluyentes. Las uniones ocluyentes dividen los dominios de membrana, porque la mayoría de las proteínas no pueden pasar de un dominio a otro atravesando esas uniones de tipo ocluyente. Bien, como les decía antes, los medios de unión se reúnen para formar complejos de unión, donde tenemos de apical a basal uniones ocluyentes, zónulas adherentes, desmosomas y uniones comunicantes. Y acá podemos ver cómo estas uniones están conectadas tanto con la matriz extracelular como con el citoesqueleto. Por otra parte, existen proteínas que combinan algunos de los medios de unión con otros. Esto le da a toda la célula un sostén muy complejo y una relación con la sustancia extracelular o con la matriz extracelular. Bien, esto es para que no se olviden nunca que los medios de unión no son, y los complejos de unión no son una exclusividad de los tejidos epiteliales. Acá tenemos el tejido muscular cardíaco, los miocitos estriados cardíacos, que forman en las zonas de unión entre las células estas estructuras que se llaman bandas escaleriformes, porque se disponen de esta manera, medio en zigzag, como si fuera una escalera, donde se combinan distintos tipos de medios de unión para formar complejos de unión. Fundamentales para que pueda contraerse al unísono la musculatura cardíaca. Bien, el primer tipo de uniones que vamos a ver van a ser las uniones ocluyentes, que también se llaman uniones estrechas. Estas uniones ocluyentes se caracterizan porque cierran el espacio intercelular. Las sustancias, fíjense, acá están los dos dominios. Este es dominio apical y este es dominio vasolateral. Esta sustancia no puede atravesar, viene por la sangre, alcanza el espacio intercelular en vasolateral, pero no puede llegar a apical justamente por estas uniones. Fíjense que las uniones de tipo ocluyente se disponen en hileras. Cuanto más hileras de uniones tengamos, más fuerte será esta oclusión y más impermeable será el espacio intercelular. Cuando se hace la criofractura, que es una técnica donde se produce la ruptura después del congelamiento para observar con el microscopio electrónico y ver superficie, se puede ver esta característica que está implicando la disposición de las moléculas haciendo saliencia. Y lo interesante, el aspecto que toma es como si estuviera cosido, aunque en realidad lo que ocurre son uniones muy fuertes entre moléculas que tienen una cola extracelular muy pequeña, entonces quedan fuertemente adheridas. Vamos a ver que en las uniones adherentes las colas extracelulares son más largas, entonces el espacio que queda entre las células es mayor. Acá el espacio no alcanza los 2 nanómetros. Fíjense aquí cómo se disponen, esto que le comentaba de las hileras, cómo reducen el espacio intercelular que queda aquí en unos 2 nanómetros, y empezaron a observarse ciertas moléculas que eran las responsables de uniones homofílicas entre las dos células para formar estos complejos de unión. Estas moléculas como la ocluidina y la claudina y el grupo de la HAM, interacciones entonces con moléculas similares. Fíjense acá en esta célula epitelial están las microvellosidades como la unión intercelular, la unión ocluyente está bien
hacia apical. Y fíjense acá como en esta imagen que intenta la tridimensionalidad vemos cómo contactan las de una membrana con las de la membrana de la otra célula, así en hileras. Y fíjense cómo cierran directamente el espacio a estos niveles. Obviamente que cuanto más de estas uniones tengamos, formando esas líneas, más fácilmente, o mejor dicho, más difícilmente podrá atravesar una sustancia. Acá tenemos nuevamente la zona de la unión, la imagen que toma con la criofractura, y acá tenemos las moléculas de, esto sería una membrana y esto sería otra, las claudinas y ocludinas, que internamente se unen a otras moléculas. Por ejemplo, se unen a estas que se llaman proteínas de sonocludens, que suelen ser combinar con otras proteínas y especialmente con los filamentos de actina. La combinación con los filamentos de actina lleva a la relación con el citoesqueleto que refuerza estas uniones. Además, hay uniones con algunas proteínas que intervienen en la señalización celular. Acá tenemos algo parecido a lo que mostrábamos antes. Lo que se inyectó fue hidróxido de lantano, que es electrón denso cuando se observa con el microscopio electrónico y permite ver cómo no pudo atravesar esta unión. Aquí vemos cuál es la gran función que tiene en el transporte celular. Nosotros acá tenemos células epiteliales de un intestino. Las uniones ocluyentes en apical impiden que las sustancias puedan atravesar por la vía paracelular. Entonces vamos a suponer la glucosa. La glucosa acá sí o sí debe atravesar la vía transcelular y no la paracelular. Esto permite que la célula regule la entrada de glucosa a la sangre y la salida de glucosa a la sangre y que no difunda directamente por este espacio. O sea, lo que tenemos acá en la luz no va a poder pasar a la sangre a menos que intervengan moléculas transportadoras que permitan ese pasaje. Bien, si estamos en un complejo de unión de apical a basal, la siguiente unión que viene es una unión de anclaje. Una unión de anclaje que está conectada con filamentos de actina, que son las bandas de adhesión más conocidas como sonula adherens. Se llaman sonula porque se disponen así como si fueran un cinturón. Están hacia basal de las uniones estrechas, de las uniones ocluyentes, de las uniones oclusivas, y se contactan con filamentos de actina y mediante esto con las microvellosidades. Estas uniones oclusivas, perdón, estas uniones adherentes, como todas las uniones de anclaje célula-célula, tienen caderinas y estas caderinas se unen mediante proteínas de unión intermediaria a los filamentos de actina. Vamos a ver que al estar unidos a los filamentos de actina, permiten la contracción y, por lo tanto, permiten, por un lado, el movimiento de las microvellosidades para facilitar, las microvellosidades por sí no son móviles, pero pueden modificar para favorecer la absorción, pero también los cambios de forma celular. Por ejemplo, durante la embriogénesis, la formación del tubo neural es dependiente de este tipo de unión, que hace que las células cambien de forma cilíndrica típica a una forma más piramidal, lo que genera que esta lámina de células forme un surco y luego un tubo. Así se forma el tubo neural. También en los procesos de extensión, donde las células cambian de forma durante el desarrollo embrionario, intervienen
estos tipos de unión. Bien, y aquí vamos a dejar para una tercera parte que vamos a comenzar en un siguiente video.